Bien, familia, sean bienvenidos. Hoy continuamos con lo que hemos venido trabajando la última semana que nos encontramos aquí. Estuvimos hablando sobre Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 13 y 19. Vamos rápidamente y lo recordamos. Dos frases que son importantes que avancemos y profundicemos en ellas para el desafío en el 2025. Recuerden, el Señor nos ha dado la orden de prepararnos y esa preparación implica entender esto. El versículo 13 nos recordaba lo que el apóstol Pablo nos está recordando, es la importancia de vivir por el poder del Espíritu. Eso es una cosa, vivir por el poder del Espíritu. Y en el versículo 19 habla la segunda parte, ¿es cuál? Vivir en poder del Espíritu. Una cosa es por el poder del Espíritu y otra cosa en el poder del Espíritu. Hemos dicho que esas dos cosas son diferentes pero complementarias. Primero, necesitamos aprender a vivir por el poder del Espíritu. Y en segundo lugar, podremos entonces caminar en el poder del Espíritu. La primera parte es personal, es aprender a negarme a mí mismo y permitir que el Espíritu Santo, al someterme a Él gobierne mi vida y me dé su poder. Y lo segundo es que en el ejercicio de la vida cristiana, en mi vida personal, en mi vida familiar, en el trabajo, en el ministerio, todo lo que yo hago es en el poder del Espíritu Santo. Y estamos claros que es la única forma para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Estas dos cosas se necesitan para poder agradar a Dios. Nosotros muchas veces anhelamos agradar a Dios, pero no entendemos estas dos cosas. Y por eso terminamos no agradando a Dios. Es lo que necesitamos para consagrarnos, vivir por el poder del Espíritu y vivir en el Espíritu. Es lo que necesitamos para hacer su voluntad. Quiero animarles a que piense en lo que es la vida cristiana sin poder. ¿A qué sabe la vida cristiana sin poder? ¿Valdrá la pena? ¿Estamos? Usted y yo podemos decir, bueno, pero tengo la salvación. Perfecto. Nadie niega eso. Pero el tema no es solo eso, porque el desafío es que la salvación, pues yo la entiendo como un regalo que Dios me da. Pero Dios me da la oportunidad de enfrentar el desafío, el privilegio de vivir la vida cristiana. Y cuando yo vivo la vida cristiana en el poder mío, la estoy viviendo es en mi propio esfuerzo y en mi propia carne. ¿Cuál es el resultado de eso? Usted y yo ya lo sabemos. Porque muchas cosas hemos hecho en nuestro propio esfuerzo, en nuestras buenas intenciones, pero eso al final suena como un címbalo que retiñe. Quiero animarle a que pensemos en dos personajes. Por un lado, Juan Bautista y por otro lado, Sansón. ¿Qué tienen en común estos dos personajes? Ok. ¿Qué tienen en común? Que ellos fueron escogidos antes que nacieran. Es cierto que la Biblia dice que usted y yo fuimos escogidos antes que el mundo fuese, pero de ninguno de ustedes, ni usted ni yo, fuimos escogidos de una manera personal y particular por Dios para ser usados en algo particular. Solamente tres personas. ¿Quiénes fueron esas tres personas? Uno fue Juan Bautista, el otro fue Jesús y el otro fue Sansón. Y yo quiero que usted piense y analice y evaluemos qué pasó
con Juan Bautista y con Sansón. Ahorita hablamos de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con Sansón? Él fue escogido igual que Juan Bautista. Sin embargo, ¿qué fue la diferencia que los marcó a los dos? A Juan Bautista siempre le interesó ¿qué? A Juan Bautista le interesó vivir por el poder del Espíritu y vivir en el poder del Espíritu. En cambio a Sansón nunca le interesó eso. Él fue escogido. Ahora, por gracia y misericordia, usted y yo hemos sido escogidos también. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir el ejemplo de Sansón? Porque el ejemplo de Sansón nos recuerda que él todo lo hizo en sus propias fuerzas. Y él todo lo que hizo era básicamente lo que su mente y su carne le decía. En el corazón de Sansón nunca hubo el interés de consagrarse a Dios. Nunca hubo el interés de obedecerle a Dios. Nunca hubo el interés de adorar a Dios, de agradar a Dios. Usted mira la historia de Sansón y Sansón nunca en su vida hizo ni siquiera una adoración. Al final, cuando estaba ciego y estaba ya, antes de estar ciego, después de ciego que lo amarran a las columnas, él ni siquiera hizo una adoración. ¿Él qué fue lo que hizo? Le hizo una oración ahí última de angustia. ¿Y Dios qué hizo? Le respondió. Pero la verdad, ¿se cumplió el propósito que Dios tenía con Sansón? No se cumplió. Usted me dice, no, pues ahí murieron 1000 filisteos y finalmente Dios. Es que el propósito de Dios no era matar filisteos. ¿Estamos? Y usted y yo tenemos esa tremenda capacidad de ser como Sansón. ¿Por qué? Porque podemos tener las mejores intenciones. Y quiero decirles, no estoy diciendo que su vida y mi vida sea como la de Sansón, que en la parte sexual, pues don Sansoncito estuvo muy grave. Esa fue su debilidad, su caso particular enredado en su corazón con el tema de las mujeres. Pero quizás el caso suyo y mío no son las mujeres, pueden ser otras cosas. ¿Quién puede definir en su corazón adorar a Dios y solo adorarle a Él y vivir para su gloria? Es quien necesita entender esto por el poder y en el poder del Espíritu. Y yo le quiero animar a que usted y yo seamos como Juan Bautista. Ahora, ¿cuál fue el resultado de las dos ejemplos de vida? Primero, ¿quién escogió a Sansón? Dios. ¿Quién escogió a Juan Bautista? Dios. Dios al escogerlos, al uno le dio poder, en cambio al otro también. Y al uno no le dio más poder que al otro, les dio el mismo poder, les dio todo lo que necesitaban. Pero ¿cuál fue la diferencia? Fue en el corazón. Y yo quiero animarles a que entendamos, familia, que si nosotros como iglesia a nivel personal no entendemos o cerramos nuestro corazón para no ponerle atención a esto de poder reconocerle al Señor y decirle, Señor, mi vida no está en el poder de tu Espíritu. No vivo por el poder ni vivo en el poder. Voy a prepararme para eso. Si nosotros de manera humilde le reconocemos a Dios y empezamos a hacer las cosas delante de Dios y no para aparentar. Yo quiero decirles, una de las cosas que más usa Satanás en la vida cristiana es la apariencia. El que hace que nosotros tratemos de mostrar lo que no somos. Y hay muchos cristianos que llevan años tratando de mostrar lo que no son. Pero finalmente, ¿qué va a pasar? Yo quiero animarle a que usted piense en algo que nos puede motivar. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, que nos puede motivar para que entendamos que, por ejemplo, en Colosenses 3:23, no lo busquen, solamente mencionarlo, dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, no para los hombres, sino para Dios. La palabra de Dios es clara, no hagamos nada para los hombres.
Y eso no es fácil porque hay una tendencia natural nuestra que era agradar a la esposa, al marido, agradar al papá, agradar a la mamá, agradar al perro, agradar al gato. Perdón que ponga el perro y el gato cerca de su papá y de su mamá. No es eso. Y aún entre nosotros queremos agradar al pastor, agradar al compañero de la iglesia, agradar. Y eso, familia, no vale la pena. Créanme, mi padre usaba una frase, decía, mijo, no gaste pólvora en gallinazos. Así, en Colombia es, no sé, bueno, papá usaba ese. O sea, no malgaste, no vale la pena. Miren lo que plantea la palabra de Dios y yo quiero animarle a que hoy esto se vuelva para nosotros un motivo de reflexión para que nosotros entendamos. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En primer lugar, el apóstol Pablo está diciendo, ya Jesucristo puso el cimiento. La piedra angular es Jesucristo. Alguna vez hablamos de la piedra angular de ese año, ¿se acuerdan? Básicamente la piedra angular en las construcciones es que se coloca la piedra angular y a partir de ahí se construye todo el más edificio. Si esa piedra angular falla, se quiebra o no es sólida, todo el edificio se cae. En el caso nuestro, Pablo está declarando de que Jesucristo es esa piedra angular y esa piedra no va a fallar. ¿Ok? ¿A qué estamos llamados según este versículo? ¿Cuál es la palabra que usa? Que usted y yo, no debemos edificar, sino que sobre edificar. O sea, que debemos edificar sobre el fundamento de Jesucristo. Pero usted y yo estamos llamados a levantar sobre ese fundamento. Cada uno es responsable de cómo sobreedifica. Ahora, ¿cuántas alternativas tengo yo de cómo sobreedifico? ¿Puedo sobreedificar en el espíritu o puedo sobreedificar en la carne? ¿Ok? Esas dos opciones tenemos. ¿Quién lo decide? Cada uno. Ahora, ¿quién puede edificar por usted? Nadie. Nadie. No hay disculpas. No es que el marido que tengo no me permite sobreedificar. No es que la mujer que tengo, es que los problemas que tengo, es que las situaciones, es que mi papá, que mi mamá, que no. No hay ninguna posibilidad de que usted esté echándole la culpa a alguien. Pero la Biblia nos dice, Pablo nos dice que estamos llamados a sobreedificar. Y usted y yo tenemos que ser claros de que soy responsable. Yo soy responsable. De lo mismo que aprendimos hace una semana con lo de las lámparas. Ellas pidieron aceite. ¿Qué dijeron las otras? Esa es su responsabilidad. Usted tiene que proveer aceite para su vida. Usted y yo tenemos que proveer la comunión con el Espíritu Santo todos los días para aprender a vivir por el poder y en el poder. Ahora, si usted cree que ya usted está viviendo por el poder y en el poder del Espíritu, bendito sea Dios. Solo que yo le animo a que arrodillémonos para no poner nuestra confianza en lo que nosotros creemos. Bien, veamos el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso está claro. Jesús, ya lo dije, es la piedra angular. Desde ahí debo sobreedificar. Debo levantar y construir mi vida desde el Evangelio. Todo será medido desde la piedra angular. Eso que usted y yo sobreedificamos, sea en el espíritu o sea en la carne, va a ser presentado delante de Dios. Vamos al versículo 12. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego
será revelada. Es decir, de todos esos que menciona, ¿cuáles son? Oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, heno. Solo hay una que frente al fuego permanece. Es el único, es el oro. Todo lo demás, incluyendo la plata, por ejemplo, la plata cuando es pasada por fuego, ¿qué le pasa? Se pone negra, se deforma y cambia su color. Se pone fea. En cambio el oro, ¿cómo se pone? Se pone mejor, se purifica. Y de ahí para abajo, usted agarre una piedra preciosa y métale fuego. Perdió la platica porque le va a ir. Igual, hay piedras preciosas que pueden ser más resistentes que otras. Pero es que aquí no es el problema, no es de ser más resistente, sino qué dice la palabra de Dios. Pasa al versículo 13. Cada uno se hará manifiesta, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y miren lo que dice el 14. El 14 dice, ¿sí qué? Si permaneciere. De todas, yo aquí me enredé con esto, de todas, la única que permanece bajo fuego es el oro. ¿Ok? Entonces, esto tiene que traer a nuestro corazón esa decisión. Entonces, digámoslo para resumir, solamente volvamos por favor al versículo 12. Usted y yo solo tenemos dos alternativas, oro y hojarasca, digámoslo así. La hojarasca tiene un significado, apunte ese significado de hojarasca que yo estudiando me llamó la atención. Es algo inútil de poca sustancia. La hojarasca significa eso, algo que es inútil. Yo le pregunto, ¿valdrá la pena hacer cosas que son inútiles delante de Dios? Y dice, algo que tiene poca sustancia. Como cuando usted le ve un sancocho o un ajiaco y usted le mete la cucharada y usted ya lo ve aguado y ahí usted dice, no. Y como que, ¿qué es lo que uno asimila cuando no hay sustancia? Al mal sabor. Uno con ese sabor insípido, uno dice, no, esto le falta sustancia, queriendo decir, esto le falta pollo, ¿no? Le falta pollo. Ok, bien, miren el 14. Si permaneciere, ¿qué es el único que permanece? Lo que se sobreedifica en oro. ¿Qué es sobreedificar en oro? Todo lo que hacemos por el poder del Espíritu y en el poder del Espíritu. Todo lo demás, aún buenas obras, porque aquí no estamos hablando de andar por allá en el mundo emborrachándose y diciendo groserías y lleno de amargura, que se supone que usted y yo como cristianos ya hemos de haber superado eso. Ya. Ahora, si hay alguno de ustedes que todavía está peleando con eso, pues bueno, gloria a Dios, siga insistiendo, pero ¿qué es lo que necesita usted para no más borracheras, no más amargura? Aprender a vivir por el poder y en el poder del Espíritu Santo. Pero aún puedo hacer muchas cosas buenas. Intento hacer cosas buenas para Dios, intento hacer cosas buenas en mi hogar, intento hacer cosas buenas en el ministerio, al mundo, pero si no están en el poder del Espíritu y no son hechas en el poder del Espíritu, ¿qué son? Hojarasca. Y yo quiero animarle a que piense en eso y decir, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué va a pasar en el tribunal de Cristo? Dice 14, si permaneciere la obra de cada uno sobreedificó, recibirá recompensa. Usted me dice, no, Manuel, a mí no me interesa la recompensa. ¿No te interesa la recompensa? ¿Qué es la salvación? Es un regalo de Dios
que tiene forma de recompensa, ¿o no? Porque ¿qué era lo único que merecemos? La muerte, y Dios nos está dando la salvación y nos la está dando gratis. ¿Ok? Luego no podemos despreciar la recompensa. Todo lo que hagamos que no sea en el poder del Espíritu y por el poder y en el poder del Espíritu, no tendrá recompensa. O sea, va a ser despreciado por Dios, porque no tiene valor. Y yo creo que nos debe animar a reflexionar esto. Vamos al 15, dice, si bien la obra de cada uno, dice, se quemare, ¿el que va a sufrir? Va a sufrir pérdida. No va a tener recompensa y va a sufrir pérdida. Aunque dice el versículo, ¿seré qué? Seré salvo. Luego, usted y yo podemos decir, no, pues tengo la salvación y se acabó. No. No vale la pena. Pregúntese qué significa que usted llegue a la presencia del Señor. El Señor pase el fuego y usted y yo nos quedemos en absoluta pérdida. Todo lo perdimos, aunque somos salvos. ¿Valdrá la pena llegar delante del Señor y perderlo todo? Puede tener que reconocerle al Señor y decir, Señor, todo lo que hice fue pura carne. Todo lo que yo hice tratando de aparentar, todo lo que yo hice buscando aceptación, todo lo que yo hice buscando mi propio interés, todo lo que yo hice buscando mi propio egoísmo, todo lo que no hice por pereza. El no orar, el no buscar a Dios. Usted dice, pero eso no es. Eso va a recibir recompensa. Porque de pronto el Señor podrá decir, aquí permaneció este oro de tu búsqueda a mi corazón. A las 5 de la mañana te levantaste, te esforzaste, había sueño, había cansancio. El ayuno que hiciste, ahorita hablamos de eso. Estamos familia. Así que veamos entonces el ejemplo de Jesús. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 3, versículo 13. Vamos, por favor, siga la línea. Jesús necesitó vivir en el poder del Espíritu y vivir por el poder y en el poder del Espíritu todo el tiempo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sin pecado, necesitó aprender eso, ¿cuánto más usted y yo? ¿Ok? Y cuando dicen que la vida cristiana es una aventura espectacular, la aventura es esa, aprender a vivir por el poder del Espíritu y en el poder del Espíritu. Le animo a que usted en su corazón no diga, ya tengo la salvación y yo ahí cumplo con pedacitos, cumplo la responsabilidad, le cumplo a Nalu, le cumplo a mis hijas, le cumplo a ustedes en la iglesia, ahí como diciendo, pongo la cuotica como para cumplir. Estoy hablando de cuota de hacer cosas. Piense lo que hizo Jesús. Vamos, Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice, Jesús estaba, ¿en dónde? Dice, vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Dónde estaba Jesús? En Galilea. Pero él sale de Galilea y se va ¿a dónde? Se va al Jordán. Y aquí tenemos que empezar a descubrir qué significa cada lugar. ¿Qué significa Galilea? Para Jesús, ¿qué significó Galilea? Jesús pudo haber comenzado su ministerio ¿dónde? ¿Dónde se supone que debió haber comenzado su ministerio? En Jerusalén. Ese era el lugar perfecto, porque allí estaban los judíos, estaban los sumos sacerdotes, estaban la gente, eran los que se necesitaban para la gloria de Dios. Sin embargo, ¿ellos qué hicieron?
lo despreciaron, lo rechazaron. Entonces, ¿el lugar cuál fue? Galilea. Gente del vulgo, sencilla, con un corazón dispuesto. Allá empezó su ministerio Jesús. Pero pregunto, ¿él empezó su ministerio en este momento? No, porque estando en Galilea, ¿para dónde se fue? Se fue para el Jordán. ¿Qué significa el Jordán? Bueno, el Galilea, ya les dije, simboliza el lugar del comienzo del ministerio. Es donde Dios hace la obra a través suyo. ¿Cuál es su Galilea? No es tu hija. Es tu hija, pero ¿cuál es tu Galilea? Tu Galilea es tu hogar, tu familia. Tu Galilea es el lugar de trabajo. Y tu Galilea es el ministerio con el que tú afectas a las comunidades de la iglesia. Ese es tu Galilea. Pero fíjense que Jesús podría haber dicho, listo, ya, arranco. No fue así. ¿Por qué? Porque él todavía no había entrado en la experiencia de vivir por el poder y en el poder del Espíritu Santo. Y eso sé que nos suena raro. Uno dice, no, pero ya estaba preparado. No estaba listo todavía. Por eso él va a el Jordán para ser bautizado. Yo aquí le quiero pedir, vaya evaluando. Hay gente en la iglesia que no se ha bautizado. En agua no se han bautizado. Gente que no ha conocido, no ha tenido una entrega de su vida a Jesucristo y no han recibido el Espíritu Santo. Y no han sido bautizados en agua. Y yo le quiero decir, si usted a esta altura del partido no se ha bautizado, tómelo en serio, porque las cosas no le van a funcionar. El bautismo es una ordenanza con la Santa Cena. No es una opción de no bautizarme. Es bautizo en el Espíritu cuando recibo el Espíritu Santo y es bautizo en agua bajo las aguas. Así de que si alguno de ustedes no se ha bautizado, por favor, dígamelo. Si usted no ha tenido esa experiencia con el Espíritu Santo, dígamelo para ayudarle. No es para otra cosa, sino para ayudarle. Usted debe tener esa experiencia. Hay que pasar por el Jordán. Y muchos hemos pasado por el Jordán de manera religiosa. Cuando en el ambiente católico, ¿cuándo nos bautizaron? Cuando éramos niños. Pero ¿realmente usted fue bautizado? No fue bautizado. Bíblicamente, ese bautismo no es bíblico. Bautizo de niños, menos. Hay que pasar por el Jordán. Y eso es bien importante que usted lo vea bien. Vamos ahora a Mateo capítulo 3, versículo 16. ¿En dónde está Jesús ahorita? En el Jordán. Mateo 3, 16. ¿Qué dice? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como palabra y venía sobre él. Aquí aparecen dos puntos claves que usted y yo también necesitamos. ¿Qué fue lo que apareció allí? ¿Qué dice este versículo al final? ¿Qué vino sobre él? El Espíritu Santo. O sea, ¿qué vino sobre él? Poder. ¿Ok? Vino poder. Jesús necesitaba dos cosas. Primero, poder. Y él recibe el poder sobre su vida por el Espíritu Santo. Pero era Dios y era hijo de Dios y nunca había pecado, sí, pero necesitaba recibir el poder. Si él necesitó recibir el poder, usted y yo, con mayor razón. ¿Y qué fue lo segundo que recibió? Que está en ese versículo. Cuando dice que el cielo se abrió y el Espíritu vino sobre él, pone el 17, porfa.
Dice que vino una voz del cielo. ¿Voz de quién? Del Padre. No podía ser la voz de Jesús. No podía ser la voz del Espíritu Santo. Dice, vino una voz de los cielos que decía. Y lo que dijo no era el Espíritu Santo, sino ¿quién? Papá. Dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en el que yo me gozo. Tiene mi aprobación. ¿Qué necesitamos usted y yo para vivir por el poder y en el poder del Espíritu? Las dos cosas. Primero, necesito recibir al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando me arrepentí genuinamente. No cuando me bauticé con agua, sino bautizo en el Espíritu. Reconocí mi pecado. Decido arrepentirme y le digo a Jesús, ven a mi vida. Ahí fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Sé que en algunas iglesias enseñan otra cosa, pero eso es lo que nosotros a través del tiempo hemos aprendido. El bautizo en agua es un testimonio público que vino poder de haber decidido renunciar, de haber decidido someterme. Recuerden en el pasaje, cuando Jesús llega al Jordán y hace fila para bautizarse, ¿qué hace Juan Bautista? No quiere, dice, no, usted no haga cola. Y usted ni siquiera venga aquí primero. No, usted no. ¿Por qué? Porque Juan Bautista sabía que Jesús, ¿qué? No tenía pecado. Pero es que esa fila no era para los que no tuvieran pecado. Ni tampoco era para los que tuvieran pecado, sino para los que necesitaban poder. Aunque de paso, ¿quién es el que necesita poder? Los que hemos pecado. ¿Estamos? Ojo con eso. Necesito el poder de Dios. Jesús necesitó el poder de Dios. Dos, necesito la aprobación del Padre que pone su sello para que Dios pueda decir lo mismo de usted y de mí. Este es mi hijo, mi hija amada, en quien yo me complazco para ser bendición. No es el cuento de que yo ya recibí a Cristo, soy salvo y se acabó. No es bíblico. Es incompleto. ¿Cómo vivió Sansón? Fui escogido. Listo. Dios me ama. Fui escogido. Voy a vivir como quiero. Cuando sea el momento, seguramente, no sé, me imagino que Sansón tendrá que presentarse delante del Señor, ¿o no? Y el fuego va a pasar. ¿Y qué va a quedar? No, él necesitaba el poder del Espíritu. Lo que pasa es que, claro, está bien, porque ese es uno de los problemas que nosotros no le hemos dado mucho sentido al bautismo. Y a veces despreciamos eso. ¿Me entiendes? El bautismo es súper clave. Es más, yo vuelvo y se lo repito, es una ordenanza. Hay dos ordenanzas en la Biblia. ¿Qué son ordenanzas? Mandato. El que creía en Jesucristo, bautizo. Inmediato. Sin embargo, la experiencia de muchos de nosotros es, por ejemplo, yo recibí a Cristo y no me enseñaron bautizo. Tiempos después fue que me hablaron del bautizo. ¿Entiendes? Y la verdad, cuando yo me confronté, yo era de los que decía, no, pues yo no necesito bautizarme, pues yo ya recibí a Cristo y había empezado a vivir diferente, pero faltaba esa experiencia. Es necesaria, porque ahí está el poder. Ahora,
El hecho de que yo reciba a Cristo, recibo al Espíritu Santo, estoy recibiendo el poder, no significa que ya ese poder se esté manifestando. Necesita ser desarrollado en caminar con el Señor. Y ahorita lo vamos a ver con Jesús. Póngale cuidado. Bien. Vamos al versículo 17, ¿no? La presencia del Padre. Entonces, pregunto, ¿Jesús estaba listo antes de ir al Jordán para empezar el ministerio? ¿Estaba listo o no? No estaba listo. Entonces, por eso va al Jordán. Se bautiza, recibe poder y recibe respaldo. ¿Ya está listo? ¿Está listo o no? No. No. Sí, qué tremendo esto. No está listo. Necesita seguir lo que dice la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Dónde está Jesús ahorita? En el desierto. Ahora vamos a ver en el capítulo 4, versículo 1. ¿Quién lleva a Jesús al desierto? ¿Qué significa lo lleva? Levanta, no, este que está blanco está. ¿Qué significa lo lleva? ¿Ok? No es, gracias Flaquito por la ayuda, no es que él se levante y dice, voy para el desierto. Porque la pregunta es, ¿quién quiere ir a un desierto? Nadie. ¿Usted aceptaría la invitación de alguien que le dijera, mi hermano, véngase a vivir aquí al desierto? Usted le dije, no, papito, yo voy de vacaciones, pero me muestra el tiquete de regreso. Del desierto yo no me voy. Y quiero que por favor apunten, eso lo vamos a desarrollar en algún momento, ¿qué significa el desierto? Ojalá lo apunten, porque hay cosas muy que ahorita no podemos profundizar, pero miren la importancia. Desierto es un lugar necesario que no quiero. Para Jesús, ¿era necesario ir al desierto? ¿Era necesario ir al desierto? Sí, por eso. Pero ¿quién lo lleva? Ahora usted puede decir, pero Manuel, usted no está diciendo que el Espíritu Santo forzó a Jesús y lo obligó. No, lo guió. Le hizo ver que necesitaba. Recuerden que Jesús ha tomado forma humana. Ojo, tiene forma humana y como forma humana sufre, se duele. No pecó nunca, pero enfrentó debilidad y enfrentó dificultad. Lo lleva al desierto. Le sigo diciendo, ¿qué es el desierto? Lugar de advertencia. Lugar de madurez espiritual. Lugar para intimar con Dios. Lugar de prueba. Lugar de preparación. Tiempo para temporadas difíciles. Lugar de tentación. Lugar de muerte y lugar de desesperación. ¿Se la vuelvo a decir? Pregunto, ¿necesitamos el desierto o no? ¿De qué nos perdemos? Le repito para los que copian. Lugar de advertencia, de lugar de madurez espiritual, lugar de intimar con Dios, lugar de prueba, lugar de preparación, tiempo para temporadas difíciles, lugar de tentación, lugar de muerte y desesperación. Cuando habla de lugar de muerte, está hablando de muerte de mi yo, para que él pueda crecer. ¿Qué hace Jesús allá en el desierto? ¿Cuándo fue tentado? Después. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 40 días. La tentación vino al final.
¿Qué hizo Jesús en los 40 días? ¿Qué significa la palabra ayunó? La palabra ayunó lo podemos ver como todo el resumen de todas las cosas que Dios nos ha enseñado para nosotros tener comunión con Dios. ¿Cuáles son? Orar, ¿qué más? Alabar a Dios, adorar a Dios, ayunar, ¿qué más? Interceder. Todo lo que implica los devocionales, los ayunos, todo eso que le invitamos a usted y me invito yo para que podamos aprender a experimentar el poder del Espíritu y vivir en el poder del Espíritu. Jesús necesitó 40 días para estar a tono, porque no era solo el que usted y yo recibamos a Cristo y ya. Sí, tengo la presencia del Espíritu Santo, pero tiene que, esa realidad, esa relación tiene que crecer y madurar. Mi relación con Analdo en 40 años ha ido creciendo y madurado. No es la misma de hace 40 años, no es perfecta, pero es distinta a hace 30 años, a hace 10 años, a hace 20 años y a hace 5 años. Y mi relación con Dios es lo mismo. No fue el propósito ser tentado. El propósito del desierto era ser fortalecido, ser formado. Y que ese poder que había sido dado y recibido se manifestara en su vida. Obvio, al final tiene que pasar la prueba, el examen final. ¿Cuál es el examen final? La tentación. No vamos a hablar de ella, pero usted sabe que allá Jesús toma victoria sobre Satanás, sobre el mundo y sobre la carne. Tomó victoria. ¿Cómo pudo tomar victoria? Porque ¿qué tenía? Poder en el Espíritu y andaba en algo que quiero que descubra para que oremos. Mateo capítulo 4, versículo 10. Ahí está la evidencia de que Jesús tomó victoria sobre Satanás. Vete, Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en el otro versículo que no está ahí, después dice que el diablo, ¿qué hizo? Lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Dijo, con este no se puede. Ahora, ¿qué hace el diablo con usted y conmigo? El diablo con Jesús ya sabe que, pero con usted y conmigo, él que sabe, dice, este bandido no quiso, pero déjeme, hablemos en 3 días. Y en 3 días, tome, mijo. Y en algún momento, usted y yo damos, como decimos en Colombia, damos papaya y tome. Pero bueno, ese es el desafío. Esa es la vida cristiana. Miren Lucas capítulo 4, versículo 14 y oramos. ¿Dónde comenzó Jesús? Galilea. ¿Después fue a dónde? Al Jordán. Después del Jordán, al desierto. Ahora, ¿qué dice Lucas? Capítulo 4, versículo 14. Es 14, papito. Pusiste 4. Por favor. Jesús vuelve a dónde? Digamos que no es el punto inicial, aunque sí es en el sentido de que vuelve a Galilea, pero ya no está en el mismo proceso de la primera vez que va a Galilea. Ahora pregunto, ¿cómo vuelve él a Galilea? ¿Cómo? ¿Se da cuenta? Ya vuelve, pero es en el poder del Espíritu. A Galilea, ¿qué significa Galilea? El lugar donde soy de bendición, el lugar donde hago mi ministerio, mi familia, mi vida personal, mi hogar, la gente. Y miren lo hermoso, ¿qué pasó?
Cuando actúa el poder, ¿qué sucede con el Evangelio? ¿Qué sucede? La verdad, la fama no era de Jesús, era del Evangelio, por Jesús, por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros en nuestra vida personal y en la iglesia no experimentamos la fama del Evangelio? La gente de afuera no experimenta la fama. ¿Por qué no es famosa el Evangelio en la gente? Porque usted y yo no lo tome como algo para culparnos, sino para desafiarnos. Hemos hecho muchas cosas para el Señor y para la obra, pero ha sido buenas intenciones, pero no fruto de orar, ayunar, interceder. ¿Por qué? Porque aunque en eso le doy muchas gracias a Dios que hemos ido creciendo y madurando, quiero decirles, solamente el 25% de la iglesia ora de manera conjunta en los devocionales. Los ayunos, solo Dios sabrá, pues los que llegan, solo Dios sabe eso y no nos vamos a poner a buscar estadísticas, pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que nosotros tenemos una iglesia que ora? ¿Es una iglesia que adora? ¿Es una iglesia que ayuna? ¿Es una iglesia que profundiza en la Biblia? ¿Es una iglesia que estudia la Biblia? No estoy diciendo que somos, pues, lo peor. Pero, ahora, estoy hablando de manera general. De pronto usted sí, bueno, bendito sea Dios. Usted es de las que no se corre, no se pierde la corrida de un catre a las 5 de la mañana. Bendito sea Dios. Yo pregunto, ¿cómo haríamos aquí en la iglesia un ayuno de 40 días? Aunque no se trata de que vamos a hacer ayuno 40 días. No, no. Que le pedamos dirección al Espíritu Santo. ¿Dónde se mide el poder de una iglesia? ¿El local que tiene? ¿La gente que asiste? ¿Las obras social que hace? ¿Dónde se mide el poder de una iglesia? El poder de la adoración, el poder de la oración. Cuando haya una iglesia ardiendo, eso es por el poder y en el poder del Espíritu Santo, que arde por su presencia, arde para consagrarse, arde para obedecer, arde para negarse a sí misma. Y yo les quiero ir planteando, ¿no les parece que sería interesante que para el 2025 nosotros pongamos eso? Hemos hablado de un eslogan, lo han escuchado, que yo siempre repito, ¿cuál es el eslogan de 3 partes? Que esta sea una iglesia que ame su presencia, ¿qué más? Ame su santidad y 3, ame servir. ¿Cómo logramos hacer eso? No hay otra forma que viviendo en el poder y por el poder del Espíritu Santo. Jesús, pregunto, ¿aquí ya estaba listo? Ya estaba listo. Y él lo único que empezó a ver era el poder. ¿Quién era el que hacía los milagros? ¿Quién era el que hacía todas las cosas? El Espíritu Santo. Y ese va a ser un desafío que yo quiero animarle a que lo consideremos. Familia, usted y yo necesitamos pasar por el Jordán, ir al desierto, enfrentar la tentación, ir a Galilea y en el tribunal de Cristo, que un día usted y yo vamos a llegar, entonces muchas cosas van a permanecer. Será oro por lo que hayamos hecho por el poder y en el poder. Si nosotros seguimos haciendo cosas que no sean el poder y por el poder del Espíritu Santo, estamos perdiendo el tiempo. Yo les animo a que lo pensemos. Esto es algo personal. Esto no se puede ordenar por decreto. Esto no es un mandato como al estilo de Nabucodonosor. Entonces ordeno que el que tan lo mato, ¿no? En un momento dijo,
el que no adore a Dios, lo mato. ¿Se acuerdan? Eso no es así. Es fruto de una decisión por su espíritu y por su presencia. Está terminando un año muy hermoso. Hemos ido dando pasitos bonitos de crecimiento en el Señor. Aún estamos crudos, pero vamos por buen camino. Yo les animo a que en el 2025 demos un paso de genuino arrepentimiento y consagración adicional. No estoy diciendo que usted no se ha arrepentido ni se ha, sino que adicionalmente sigamos insistiendo en esto y busquemos a Dios en su presencia. Hay algunas cosas que estoy orando, que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Hemos hablado con Analio, estamos orando, que el Señor lo confirme, para ir invitándoles a que nos metamos en el horno del fuego, no el de Nabucodonosor, sino en el fuego de la zarza ardiendo. Termino y nos ponemos de pie. Cuando Moisés, 40 años de haber estado en Egipto y fracasa, ¿por qué fracasó Moisés? ¿Por qué terminó matando a un egipcio? ¿Qué era lo que él anhelaba? Moisés, ¿qué anhelaba? Él era hebreo, ¿qué anhelaba? La libertad para el pueblo de Israel. Y él lo hizo ¿en qué fuerzas? En las de él. ¿Y cuál fue el resultado? Mató a un hombre, tuvo que escapar, tuvo que huir, lo iban a matar. En otras palabras, ¿en qué terminó el asunto? Fracaso total. Y entonces el Señor lo agarra y le dice, camine para el desierto. ¿Se acuerdan? Vamos para el desierto a ser formado. Y allá en el desierto, ¿qué tuvo que aprender Moisés? El poder de Dios. ¿Y cómo comenzó todo? Cuando él dice en la Biblia que él llegó y se sentó en ese sentado, ¿cómo es que dice? Eh, eh, junto al pozo. O sea, ¿por qué estaba en el pozo? Porque estaba cansado, porque tenía sed. El Señor lo llama y le dice, camine. Y lo lleva y ¿qué le mostró? Una zarza. Y la Biblia dice que Moisés dijo, él se interesó por la zarza, se interesó por el poder de Dios. Y dice que él se fue y se acercó hacia la zarza. ¿De acuerdo? Esa es la intención que usted y yo debemos tener. ¿Cuál es la zarza? Buscar su presencia, el ayuno, la oración, aprender a interceder. No es suficiente. Lo que hemos logrado por la gloria de Dios no es suficiente. Necesitamos pedirle a Dios que hable al resto de la familia para que podamos entender. Y él se metió a la zarza y ahí encontró su llamado. 40 años formando. Terminan los segundos 40 años y ahora sí, papito, devuélvase, porque ahora vamos por el pueblo. ¿Y qué fue lo que Moisés tuvo que aprender? Siguió aprendiendo, que era por el poder de Dios. Solo que él aprendió a consagrarse y a obedecer. Aunque tuvo sus dudas y tuvo sus incredulidad, usted y yo las tenemos, pero vamos a caminar con el Señor. ¿Estamos, familia? Bien, les animo a que nos pongamos de pie y oramos, oramos, oramos.